Terpila, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y NTU. Servicios que ofrecemos: reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24/7. Visítenos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes en este su espacio a fondo Radio Show. En esta tarde contamos también con la participación de un invitado muy especial que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros. Él es nuestro hermano Indiomar Villanueva, a quien recibimos con un fuerte aplauso en esta tarde. Indiomar, bienvenido a tu programa. ¿Cómo te sientes, hermano? Buenas tardes, hermanos y hermanas que nos ven a través de esta pantalla, de esta radioestación A Fondo Radio Show. Un placer inmenso poder estar compartiendo con ustedes. Gracias, hermano Pedro, por la oportunidad de compartir este tema que es cotidianidad de hoy en día. Hablar sobre este tema de Ucrania-Rusia nos interesa a todos como cristianos y como seres humanos que somos. Correctamente. Dijiste algo muy importante, como cristianos. Sí. Tú sabes que la iglesia, la gente tiene una percepción de la iglesia de que la iglesia no estudia, que los evangélicos no estudiamos. Creo que ya pasamos más de 25 años ese formato de ignorancia, lamentablemente. Sí, hace más rato. de 25 años. Aunque sí, realmente todavía queda un grupito de hermanos que se quedaron allá atrás en la senda antigua, Bueno. que estos temas no les concitan interés porque entienden que Cristo viene. ¿Entiendes? No me gustaría, ¿verdad?, que toquemos el punto Cristo viene, porque cada vez que hay una guerra, Cristo viene, correctamente. Exacto. Ese es el tema central cada vez. No solo una guerra, un evento natural catastrófico, Cristo viene. El virus, Cristo viene. Sí. Y realmente ese no debe ser el enfoque de la iglesia cada vez que hay un evento. Así es. Realmente nuestra esperanza es que Cristo venga. Amén. Pero nuestra razón de ser aquí en la iglesia es que mientras Cristo llega, nosotros hagamos nuestra labor como portavoces de la verdad. Claro, y aprovechar estas circunstancias que, ¿verdad?, se van cumpliendo día tras día. Nosotros debemos que enfatizar el mensaje de salvación. Correcto. El mensaje cristocéntrico, que es acercar a la humanidad en estos momentos de angustias, en estos momentos de desesperanza, decirle, hey, todo eso tiene que ocurrir. Correctamente. Pero la esperanza está en el mismo que hemos dicho desde un principio, que es la solución a esa desesperanza, a esos problemas, a esas situaciones que, aunque nosotros oremos, intercedamos, clamemos para quebrantar maldiciones, para quebrantar, van a ocurrir. Correctamente. Ocurrirán al pie de la letra. Porque eso es parte del plan eterno de Dios. Así es. Entonces, Indiomar, hoy, antes de entrar en materia, quiero hacer un esbozo breve acerca del origen de Rusia, Sí. para contextualizar a los oyentes, Claro que nos están escuchando en términos históricos y en términos religiosos. Por ejemplo, el nombre de Rusia viene de una palabra, una raíz, Rus. Rus era un pueblo conformado por lo que llaman vikingos. Vikingos que conquistaron esa parte que hoy es Ucrania. Así es. Y luego los vikingos fueron conquistados por el príncipe Oleg, y ahí es que sale la Rus de Kiev. De Kiev. Donde Kiev pasó a ser la capital de toda esa zona. Que muchos ignoran que Kiev fue primera que Moscú. Claro que sí. Mucho primero que Moscú. Que por eso es que quiero verlo hoy desde el punto de vista histórico, para que la gente entienda cuál es realmente el interés de Vladimir Putin, Sí. de convertirse en la actualidad en un nuevo zar ruso. Y traduzca de eso, zar ruso, porque muchos no saben que zar en ruso es César. Exactamente. El César. Y históricamente Rusia en su formación fue la tercera Roma. La tercera Roma. Es una realidad. Correcto, porque como sabemos, cuando Constantinopla fue conquistada, Lo que hoy es Turquía. lo que hoy es Turquía, que es Estambul, Exacto. que antes era Bizancio, cuando el imperio griego era que gobernaba esa zona, esa gente, cuando Constantinopla fue conquistada, emigraron a lo que hoy es Ucrania,
equivoco, con 1456. Sí, 1476. Emigran a lo que es Ucrania. Allí emigra junto con ellos, que lo vamos a ver en esta tarde, Sí. parte del cristianismo que existía en Constantinopla, que era el soporte religioso del imperio de Constantino. Así es. Y los que se trasladan allá son los que hoy se llaman Cristianos los, ortodoxos. exactamente, Así los es. cristianos ortodoxos. Sí. Entonces, yéndonos a la Biblia, Sí. al trasfondo bíblico para contextualizar, Indiomar, Rusia tiene su descendencia directa de los 3 hijos de Noé en Jafet. Los hijos de Jafet son los que conforman toda esa zona que es Rusia, parte de lo que es Irán, parte de lo que es Irak, inclusive Turquía y todas esas áreas por ahí. Jafet, los hijos de Jafet son los que conforman esa parte de ahí. Entonces, yo quiero que nosotros veamos desde ese punto la relación que guardan los hijos de Jafet con los rusos de hoy y por qué esa actitud expansionista de Vladimir Putin. Porque precisamente Jafet lo que significa es expansión. Sí. Y esa gente llevan esa actitud en la sangre. Claro. Está además, quizás para el que conoce, Rusia es el país más vasto del mundo. En un momento llegó a tener 23 millones de kilómetros cuadrados. 23.000 kilómetros cuadrados. ¿Me entiendes? Millones. Estados Unidos tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Oye, 9 millones de kilómetros cuadrados tiene Estados Unidos. Rusia tiene 23, tuvo. Hoy en día tiene 17 después de la separación de lo que... La Unión Soviética. Exactamente. Pero aún así, señores, y todo eso es según lo que usted acaba de explicar. Su propósito de expansión. ¿Por qué? Porque Rusia está ubicada en un sector, en un lugar donde no tiene nada que lo proteja. Correctamente. No tiene montañas, no tiene nada, es un valle abierto. Y lo que llevó en ese momento la Unión Soviética a expandirse fue el temor de ser invadida, porque ya lo había sido, como usted dijo, por los vikingos, por los mongoles y por Japón en el 1905. También. O sea, es un problema de un país que necesita el poder y la intimidación para decirle, nosotros somos una potencia y hay que respetarnos a base del poder que tenemos. Por eso fue que a Vladimir Putin en una ocasión unos estudiantes les preguntaron que hasta dónde él consideraba que llegaban las fronteras de Rusia, y él dijo hasta todo el mundo. Para ese hombre no hay fronteras. Porque esa es la mentalidad que él tiene, ser, como usted decía ahorita, un nuevo zar ruso, un nuevo César, un nuevo emperador, y tener el control del mundo. Y ese control mundial, porque tenemos que entender también que esta guerra tiene mucho que ver con lo que es la agenda global. Obviamente. Está íntimamente relacionada con lo que es la agenda global que se quiere instaurar a partir del año 2030. Recordemos muy bien, si usted lo escuchó, recuérdelo. Si no lo escuchó, se lo voy a decir ahora, que el fundador del Foro Económico Mundial en el año 1971, que fue fundado, su fundador, que actualmente está vivo y se llama Charles Schwab, dijo que el planeta Tierra tiene que ser reseteado. Lo dijo en plena pandemia en el año 2021. Y parte de ese reseteo precisamente es repartir nuevamente geográficamente la Tierra. Bueno, yo quiero actualizar un poco a nuestra audiencia que está hoy conectado con nosotros. Apenas hace unos días vi una imagen en Nueva York donde ustedes ven esta figura, el jab. Ustedes saben lo que es un jab de jugar, ¿verdad? Ajá. Que tiene 4 cabecitas. Sí. Hay una figura del jab con 4 cabecitas, con 4 puños cerrados y al lado está el mundo. Yo no sé cómo usted puede interpretar esto, pero yo tengo una interpretación. Hay una interpretación clara en ese mensaje. El mundo es la bola y las potencias están jugando con ella. Exactamente. Y nos están llevando a su terreno. Así es. Nos encerraron con una pandemia, nos esclavizaron, nos subyugaron, nos dijeron, te vas a quedar trancado, vas a comer las veces que te digamos, vas a comer lo que te digamos, vas a ver la televisión cuantas veces te digamos. O sea, nos manipularon hasta el punto que nos controlaron. Inclusive van a respirar como nosotros digamos. Terrible. O sea, y cuando yo vi esa figura yo dije, pero esto tiene un trasfondo.
No tienen controlado. Y obviamente son 4 potencias. Ahora mismo se está luchando Estados Unidos, China, Rusia y súmele eso, la OTAN. Y la India no se puede quedar fuera, obviamente. Obviamente, pero estoy hablando como instituciones que están ahora mismo enfrentadas, que son las que están a la vanguardia en tecnología, en armamento militar y dispuestos a una tercera guerra mundial. Así es. Entonces, obviamente hay puntos que la humanidad lo ve como un diseño, como un dibujo, lo ve como una figura, pero no le da el trasfondo histórico y bíblico que esto tiene. Y como usted acaba de decir, la humanidad, el territorio global se está nuevamente reorganizando. Se está repartiendo. Ok, entonces estamos viendo cómo potencias de China, Rusia, Corea del Norte, señores, obviamente estamos hablando de la mayoría de los habitantes del mundo de aquel lado, junto con la India, en una situación con la OTAN y con el lado occidente. Tú sabes que hay una expresión que se llama Russisky Mir. Russisky Mir, que no es más que el mundo desde el punto de vista de Vladimir Putin, lo que él quiere. O sea, él pretende el orden mundial existente, alterarlo a su antojo. Y eso es parte de lo que es la agenda global. Lo que pasa es que el nuevo orden mundial no termina de una vez y por todas de instaurarse porque hay intereses encontrados. Entonces, algo que la gente tiene que entender, que en las guerras no hay aliados, como se le llama. No, ni tampoco hay amigos. Existen intereses. Una frase muy célebre del político inglés Lord Rutherford, creo que es el apellido de él, si no me equivoco, dijo esa frase. Uno de los primeros cancilleres de Inglaterra dijo esa frase. No hay enemigos permanentes, no hay amigos permanentes, hay intereses permanentes. Y es obviamente lo que estamos viendo en esta guerra, intereses. Aquí únicamente estamos viendo países como Ucrania, lamentablemente tengo que decirlo desde mi perspectiva. Ucrania vino siendo como el conejillo de India utilizado por este lado occidente para desencadenar lo que ellos querían hacer con Rusia. O sea, es lo que yo he visto y siempre he dicho. Y fíjate algo, Indiomar. Fíjate que Ucrania fue impulsada a meterse en esta guerra. Claro. Y luego el mismo presidente Volodymyr Zelensky dice, me dejaron solo. Sí. ¿Por qué? Porque es que detrás de todo esto priman los intereses de las potencias. Entonces, como se dice por ahí ya muy a menudo en varios medios de comunicación, Vladimir Putin se quedará con Ucrania, ya sea ahora o después. Pero ¿qué va a pasar con eso? Que cuando le toque su turno a China hacer sus incursiones en Taiwán, ni Rusia ni Estados Unidos podrán meterse. No se pueden meter. Lo mismo pasará cuando le toque en su momento a Estados Unidos hacer incursiones bélicas o en Cuba o en Venezuela para agenciarse con esas zonas. Rusia y China no podrán meterse. Una pregunta, ya que estamos, ¿verdad?, ya llegando a lo que es acá, occidente de nuestra parte. Y usted acaba de mencionar algo muy importante, incursionar. Hace una semana vimos a Estados Unidos incursionando con Venezuela. Con Venezuela. Algo que llamó bastante la atención a la comunidad internacional porque es un país que ha estado totalmente bloqueado por muchas décadas por Estados Unidos y lamentablemente ha provocado que la situación económica en ese país sea de las peores en su historia. Acabamos de citar una frase célebre: no hay enemigos ni aliados permanentes, hay intereses permanentes. Ante la situación del alza que se está viviendo en el mundo, y Estados Unidos siempre ha sido un gobierno, un país que nunca ha explotado sus recursos, siempre usa los ajenos, vemos cómo ahora Venezuela se ha convertido en un blanco para los Estados Unidos. ¿Cómo podría, le voy a hacer esta pregunta directa a usted, cómo podría ver Rusia una posible alianza de un Nicolás Maduro que ha recibido tanto apoyo de Rusia, se acepta un convenio con los Estados Unidos y la exportación del petróleo? Yo digo que a Putin no le sorprendería eso, porque soy de los que cree que ninguna de esas cosas surgen de la noche a la mañana. Todo eso está premeditado.
todo eso es un plan prediseñado. Putin sabe que a la corta o a la larga eso va a pasar. Por eso es que, repito, Estados Unidos no interviene en esta guerra directamente. Hace el allante, el aparataje. Manda dinero, manda misiles por debajo. Pero... para que en la opinión pública internacional no quedar como el villano, que de hecho lo es, porque fue quien luchó a Ucrania a meterse en este lío y no ha podido hacer nada para defenderlo. Sí, están respetando el artículo 5 de la OTAN. Por eso digo que a Putin no le va a sorprender nada de esto. Y aunque tú veas, Indiomar, que ellos brinquen, salten y pataleen, detrás de bastidores ellos tienen todo arreglado ya. Todo arreglado. Porque, ¿cuál es el interés ahora de acercarse Estados Unidos a Venezuela? El petróleo. El petróleo. Y como yo decía anteriormente, en un momento X, Estados Unidos va a incursionar en Venezuela. Y China y Rusia no podrán meterse. Como no podrá meterse Rusia en Estados Unidos cuando le toque a Taiwán ser invadida por China. Porque ese es el plan. De hecho, se supo en noticias internacionales que en medio de este conflicto aviones chinos estaban volando sobrevolando sobre el sí. espacio aéreo taiwanés. Sí. Entonces, yo quiero que volvamos, sí. Indiomar, al marco genealógico, histórico de Rusia para llegar a lo que está pasando hoy. Por ejemplo, en la Biblia, nosotros encontramos en Génesis capítulo 10, en el verso 2, donde se habla de los descendientes de Jafet. De allí, de Jafet, surgen Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y no estoy hablando en lengua, esos son los nombres de los hijos de Jafet, el hijo de Noé que salió del arca. De Gomer salen lo que nosotros conocemos históricamente como los celtas y los cimbros, que son actualmente lo que son Inglaterra, Irlanda y Francia en la actualidad. De Magog, que a ese es el que vamos a ponerle el ojo en esta tarde, de Magog, que son las partes del extremo norte, de ahí es que salen Rusia. Salen los escitas. Los escitas es lo que Pablo menciona en Colosenses. Ya no hay escitas ni hay bárbaros. Bárbaros y escitas son sinónimos. ¿Por qué? Porque todos los pueblos que no formaban parte de la frontera o estaban más allá de la frontera del Imperio Romano, los romanos y los griegos también lo llamaban bárbaro por una razón, por un asunto del lenguaje. Porque cuando los bárbaros o los extranjeros que querían incursionar en Roma llegaban, cuando hablaban no se le entendía nada, solamente un balbuceo, bla, 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 bla. Y de ahí es que le ponen los bárbaros. Aparte de que ya bárbaro se acuña por la forma en que esta gente conquistaban de manera despiadada y con violencia. Pero en sí el nombre bárbaro es por la forma que ellos hablaban, ese balbuceo, bla, 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 bla. Entonces los romanos y los griegos le pusieron los bárbaros. Y los bárbaros, los escitas, salen de Magog, junto con Rusia, y también lo que es hoy Irán. Dice aquí que la palabra Magog es una palabra compuesta que significa literalmente la tierra de Gog, en donde el prefijo Ma de Magog es equivalente a tierra y Gog significa la parte más alta. Por eso se le llama Magog, la parte más alta. Entonces, Magog, dije ya, de ahí salen los rusos, sale Irán, salen los escitas, que también son conocidos como los bárbaros. De Madai, el hijo de Jafet, salen los medos y los persas. De Javán salen los griegos y salen los macedonios. De Tubal, que Tubal tiene ese nombre porque en el día de hoy hay una región en Rusia que se llama Tobolsk, que tiene ese nombre, producto de Tubal, el descendiente hijo de Jafet. Y de Tiras salen los Tracia y los macedonios. De ahí salen los rusos, de Jafet. Pero miren algo muy importante. Jafet, su descendencia son los que poblan la parte que es Rusia hoy. Pero Cam, que ese es su hermano, es quien pobla la parte lo que hoy es Palestina, donde está Israel. Pero el Israel de hoy no es descendiente de Cam. Escúchenme. El Israel de hoy no es descendiente de Cam.
El Israel de hoy es descendiente de Sem. Por eso es que a Israel, los jafetitas y los camitas, los de Canaán, lo ven como invasores. Y dicen que Israel no debe existir. Está invadiendo esa tierra. Pero lo que ellos ignoran es que esa tierra se la dio Dios. Por eso, estas guerras que se dan por esa zona permanentemente no son más que el resultado de un pleito ancestral entre Jafet, entre Cam y entre Sem, que se están disputando esa tierra. Ese es el trasfondo histórico de estas guerras que se dan en esa región indio-mar. Claro. Mientras estudiabas este tema, me resultó muy impactante cosas que yo vi en Rusia, y ahora que usted da esos puntos históricos, bíblicos, son entendibles. Yo no sé el por qué, pero Rusia tiene 11 horarios distintos. 11. Sí, 11 por la expansión del territorio. Pero no tan solamente eso, Pedro y Juan, y nuestro control master. Rusia tiene más de 100 idiomas. Ahora, como usted me está a mí hablando en esta historia bíblica, Claro. o sea, tiene una base no solamente cultural, sino también bíblica. O sea, hay una mezcla de... Y cuando tú ves que Rusia tiene más de 17 fronteras, y de todos esos idiomas que son descendientes de, se hablan en Rusia. O sea, independientemente que ellos hoy en día no se coman un plato de arroz juntos, la sangre le corre por las venas. Correctamente. Son familias. O sea, ahora ellos no se pueden ver ni en potalita, como decimos un buen dominicano, pero ellos son hermanos, descendientes de unos mismos hermanos. Y estos problemas ancestrales, como usted le dice, como usted le llama, siempre han existido, no solamente con Sem, Cam y Jafet. Lo vemos más para atrás. Correcto. Con Caín y Abel. Desde Caín y Abel. O sea, estamos viendo problemas, luego se siguen traspasando a todas las generaciones que hay intereses, porque la palabra aquí principal es intereses, ha provocado esta división geográfica y que hoy en día se busca organizar dentro de los países más potentes del mundo. Pero tú sabes que más atrás de Caín y Abel, el problema tiene también su origen. Es en el problema de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que serían antagónicas de por vida. De por vida. Y esa simiente de la serpiente, así como surgió la simiente de la mujer, también nació la simiente de la serpiente. Y son razas paralelas que coexisten hoy en día y son los que se están disputando el mundo. Sí. Y en medio de todo ese conflicto está la iglesia. Que es, sin lugar a duda, la institución que está para llevar esta situación adversa del mundo hacia un norte. O sea, todo el que venga con ese tema o con esa problemática, la iglesia tiene que recibirlo, pero debe conocer cómo le va a trabajar ese tema. Correctamente. O sea, aquí no es, ven que vamos a orar para que... No, aquí hay que educarnos, capacitarnos para que cuando esa persona venga... Porque no estamos hablando únicamente en el tema espiritual, estamos hablando en todas las áreas. No es fácil pararse aquí y hablar de un tema que no sea meramente bíblico. No. O sea, hay que buscar fuente, hay que documentarse, hay que prepararse. Y la iglesia, ¿ok? Además de conocer los tiempos bíblicos que estamos viviendo, tiene que también manejar los temas históricos. Yo tengo varias preguntas. La primera es, ¿qué tiempo consideran ustedes que duraría la guerra? Y segundo, ¿qué tanto afectaría la economía de los países adyacentes a Rusia? El tiempo Y Ucrania. Gracias, Juan Carlos. El tiempo no se puede predecir. Exacto. Obligatoriamente no se puede predecir el tiempo que esta guerra durará, porque de continuar como van, yo creo que se va a alargar más de lo que nosotros pensábamos. Cuando pensamos que hay negociaciones ya dentro de las cancillerías de Ucrania y Rusia, bueno, ya hoy se explotó un edificio catedrático donde se albergaban supuestamente entre 1,000 a 1,200 personas refugiadas. Wow. O sea, ya eso me está diciendo a mí, bueno, ya Joe Biden salió de una actividad que tenía y dijo que eso se cataloga como un crimen de lesa humanidad. un crimen de guerra. Y eso no se perdona. O sea, tengan por seguro que esa respuesta vendrá. Ya se supo que Estados Unidos va a mandar 800 millones. Se supo que Francia va a enviar cargamento
y se siguen recibiendo inmigrantes en Polonia y en otras fronteras con Ucrania, porque no se ve actualmente una salida salomónica. En tu segunda pregunta, Juan, con relación a si afecta y qué tanto, bueno, hermano, ya nos está afectando, y de mala manera. O sea, estamos pagando ahora mismo un combustible a 293 pesos, una gasolina premium. Están los dos combustibles premium y regular por encima de los $5. Y creo que esto no se va a parar. La economía del país está afectada, pero dentro de todo este mal hay algo que yo sé que quizás no vinimos a hablarlo, pero hay que tomarlo en consideración. Ahora mismo, un material que Dominicana está entre los 10 países mayores productores del mundo, se ha disparado, y que podría ser la salvación dominicana, es el níquel. Sí, sí. Es el níquel. Y yo creo que por ahí el gobierno podría sacarle provecho a esta guerra. Podría. Porque esos países productores de materiales de hospitales, las tijeras, las pinzas, todo eso con níquel que se fabrica. Las computadoras, las lactos, o sea, todos esos materiales, los teléfonos, está aquí en Dominicana. Somos el 10º país mayor productor del mundo. O sea, que podríamos sacarle provecho a eso. Claro, ¿no? Y como tú decías, el tiempo de la guerra es impredecible. Lo Y que usted vaya a comentaba durar. algo de eso también ayer. Porque si recordamos las guerras mundiales anteriores, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial duró como alrededor de 4 años. 4 años se duró peleando. Sí, de 41 a 45, ¿verdad? Y en esta, no se puede decir a ciencia cierta que estamos en la frontera de una guerra mundial, pero las condiciones están dadas. Están dadas para que haya una tercera guerra mundial. Basta con que uno de los países miembros de la OTAN o el mismo Estados Unidos meta sus narices en esa zona. Sí. Porque tú sabes qué es lo que está, como yo le decía ayer a los muchachos en la iglesia, Vladimir Putin está usando una astucia tal que la gente cree que o él es loco o es paranoico. Ninguna de las dos. El tipo sabe lo que está haciendo. Claro. Es un cerebro. Porque él lo que está buscando es, como yo ponía el ejemplo ayer, cuando un tigre que sabe pelear con machete lo enfrentan 4 o 5, él no permite que lo rodeen si sabe pelear. Él se acorrala contra la pared para resguardar su espalda y darle el frente a los que vengan. Y ahí no vamos a matar a todo el mundo. Eso es lo que está haciendo Putin. Sí. ¿Por qué? Porque Ucrania le sirve como guardaespaldas para darle el frente a cualquier enemigo de esos que tiene ahí, Sí, que son de la miembros de la Unión Europea, OTAN, exactamente. que quiere entrar por ahí. Por eso, geopolíticamente, él está interesado en esa área. Ahora, la relación religiosa que hay aquí en Diomar, que es la que yo quiero, ese punto de vista que poco se trata en los medios de comunicación, y es la relación estrecha que hay entre Rusia, con Vladimir Putin a la cabeza, y la iglesia cristiana ortodoxa. Es que es la principal. El 80% de tanto Ucrania, Rusia, esos países es cristiano ortodoxo. Cristianos ortodoxos. Sí. Entonces, la iglesia cristiana ortodoxa tiene en su haber, en su mentalidad, esa mentalidad expansionista también, de extender el cristianismo más allá de las fronteras de Rusia. Mire por qué. ¿Por qué ellos se llaman ortodoxos? Porque ellos se separan del cristianismo católico apostólico romano, Sí. como se le llamaba, a la iglesia consorte de Constantino. Así como Constantino tenía su soporte religioso en la iglesia católica, apostólica y romana, Rusia quiere tenerlo en la iglesia cristiana ortodoxa. Entonces, la iglesia católica apostólica romana se hacía llamar así porque ellos se consideraban herederos directos de la doctrina de los apóstoles de Jesucristo. La iglesia ortodoxa sale de ahí, se separa de ello por asuntos dogmáticos, por el asunto de la adoración de imágenes, por la cantidad de sínodos que se realizaban en la iglesia católica. Ellos, la iglesia ortodoxa, se separan y adoptan este nombre, ortodoxo, que significa orto, correcto, y doxa significa opinión. O sea, nosotros somos los que tenemos la opinión verdad. correcta de lo que el cristianismo necesita
para subsistir. Somos nosotros. En versión dominicana, ¿quiénes serían ellos? No lo diga. No lo diga. Déjalo ahí mejor. ¡Escucha! Dios mío. Entonces, en la mentalidad de la Iglesia Ortodoxa está ellos establecer su doxología en todo el mundo. Sí. Porque ellos se consideran herederos de los apóstoles. Sí. Entonces, ¿dónde nacen ellos? En Kiev. Así es. Nacen en Kiev. Y Vladimir Putin está usando el cristianismo ortodoxo como consorte religioso para apoyarse en esta incursión. Sí. Porque casi todas las potencias que han ido a la guerra, de una forma u otra, alzan una bandera del cristianismo. Bueno, nosotros lo vivimos acá con los españoles. Nos impusieron. Exactamente, nos impusieron. Como dijo Pablo Neruda, de indios vivos hicieron cristianos muertos. Correcto, porque la idea es transmitirle a la mentalidad del ser humano que Dios aprueba todo esto, sabiendo usted y yo que no es así. No, que lo permite es otra cosa. Entonces, para la iglesia rusa ortodoxa, cuando ellos saben que al nacer en Kiev hoy en día, para ellos, es la Jerusalén de Israel. Y por eso es que ellos quieren que Vladimir Putin se alce con Ucrania y están detrás del telón aupando esta invasión porque ellos quieren a Kiev, porque Kiev es su Jerusalén. Entonces, una pregunta, maestro, porque he visto muchos cristianos acá en República Dominicana compartiendo una imagen que se ha hecho muy viral de unos pastores en Kiev, en medio del culto, en medio de la guerra. Tengo mis reservas con eso, pero le voy a hacer la pregunta. ¿Cree usted correcto que en medio de una guerra que se está viviendo ahora mismo entre Ucrania y Rusia, sea el momento para nosotros, como cristianos, vamos allá en este momento, estar expuestos como se ve en esa foto? Si fuera verdad, porque tengo mis reservas, si fuera verdad. Exacto, no es correcto ni siquiera ahora mismo alzar ningún tipo de banderilla política, de decir soy de un bando o del otro. La iglesia, en este caso, debe permanecer neutral. Es muy precipitado ahora mismo usted decir estoy a favor de tal o cual grupo. Sí. Porque al final la historia nos podrá pasar factura. Muy salomónica y muy sabia esa respuesta. Correcto. En verdad que sí. Creo que la iglesia debe ubicarse en el lugar donde debe estar y cumplir con el rol que debe cumplir. Aquí no estamos para decir, por eso dije cuando llegué aquí, que de verdad, que hablé con usted, ambos tienen la razón. Correcto. Desde su punto de vista, ambos tienen la razón. ¿Por qué? Porque creo que nosotros que hacemos frontera con una media isla como Haití, no vamos a permitir que en nuestra frontera nos instalen una base militar de Haití. No, jamás. O sea, y es el punto a discusión de ahora. Y la gente desconoce que tanto en el 1949, cuando la creación de la OTAN, y en el 1955, con la creación del Pacto de Varsovia, se hizo lo mismo. De un lado se unieron los que estaban al lado de Estados Unidos contra Rusia, y del lado se unieron los que estaban a favor de Rusia. Porque lo que trajo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue la creación de dos potencias, Estados Unidos y Rusia, para destronar la potencia mundial que era Alemania, o la potencia europea. Entonces, estas dos organizaciones cumplen un solo rol. Y yo quiero que usted entienda esto, amado amigo y hermano que no ve y no escucha. El único interés de estas organizaciones son establecer bases militares. Aquí lo que se vende es arma. Aquí no se apela por la salud, no se apela por la educación, no se apela por la economía, no. Por vender armas, porque de eso viven esas organizaciones. Correcto, porque es contraproducente. Usted, en el caso de Vladimir Putin, que dice que está luchando por los derechos de las regiones del Donbass, cuando usted está asesinando gente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuáles son los derechos que tú estás defendiendo? En detrimento de la vida de otra gente, de la separación de familias que tienen que ver partir los hijos a sus padres, quedarse atrás para pelear en la guerra. Obligatoriamente. Y quizás no volverlo a... Mira, tú sabes lo difícil que es para un niño, lo traumático
aparte de perder a sus padres, no se sabe si de por vida, un niño que tiene un amor férreo por una mascota, un gatito, un perro, y tener que dejarlo atrás, eso es un trauma para esos niños. Son de las pequeñeces que ocurren detrás de bastidores, que uno tiene que pensar el drama humano, el drama psicológico que esta guerra está dejando. Eso es lo que hay que mirar detrás de todo esto. Y por eso, en tu pregunta, la iglesia tiene que mantenerse en una posición neutral, que sea lo que es la voluntad de Dios. Sabemos que todas estas cosas tienen que pasar. Sí. Son parte del ajedrez profético escatológico. Tienen que suceder. Y desde ese lente es que la iglesia tiene que mirar la cosa. Israel no ha dicho ni media palabra. Que es una pregunta que yo hacía en el Facebook. ¿Por qué Israel no habla? En este conflicto, cuando tuvieron que sacar de allí a una gran cantidad de judíos que estaban en esa zona. Volodymyr Zelensky es judío. Bueno, él aprendió ucranio estando en el poder. Ahí, en estos días. Estando ahí, ese hombre no sabía hablar eso. No sabía hablar ucraniano, no sabía, lo aprendió estando en la guerra. No. Hay una pregunta. Sí. Ajá. Dice, siendo Rusia un coloso y Ucrania luchando prácticamente sola y con menos recursos, ¿qué ha impedido, según su criterio, que la invasión esté concretada completamente? ¿No será esto parte de supuesto juego ya que comente Indio Mar? No, que comente yo. Mira, hay un mecanismo de guerra que se utiliza hace muchos años. Ya voy a hablar en lo humano, ¿verdad? En cuanto a la guerra. Pues sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas en el mundo y aunque Él no esté apuiciando esto, nada se escapa de su voluntad, como dijo el maestro. Hace unos días yo me di cuenta el por qué Rusia no ha podido llegar a invadir a Kiev. Y es que se está usando un mecanismo de guerra de humedecer la tierra. La invasión de Rusia no es por el aire, es por tierra. Es por tierra. Y ellos están atrasando los vehículos rusos y por ende Rusia tuvo que pedir combustible, comida a China porque no había podido llegar. Y es por esa táctica de guerra. Humedecieron el terreno para que el lodo impidiera el avance de los equipos. Y a veces la gente dice, pero ¿y por qué si Rusia es mayor? No, aquí no es el que tenga más fuerza, el que tenga mejores tácticas de guerra, estrategias de guerra. Y Kiev, óyeme, tienen ya 7 días en Kiev y no han podido pasar de ahí, ni tomar la capital en completo. Entonces, creo que aquí nosotros tenemos que ver que aunque Ucrania no sea esa potencia que nosotros creemos que es, pero Rusia tampoco es lo que el mundo piensa que es. Los armamentos de tierra de Rusia no son lo mismo que tienen otras potencias del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos no tienen el mismo armamento militar, tienen armamentos nucleares, de guerra de largo alcance, sí, pero el armamento de tierra, Rusia tiene una deficiencia que, aunque nosotros lo veamos como el poder que es en una parte, pero en eso Rusia lamentablemente no tiene lo mismo armamento que Estados Unidos, que Francia, que otros países del área. Y eso ha afectado muchísimo. Por eso es que Rusia, en términos, si hubiese sido una guerra en el plano aéreo o por mar, Rusia lleva la de ganar. Sí. Como decía Indio Mar. Es que no ha podido, ¿me entiendes? Su guerra ha sido por tierra. Y ellos ahí no ha sido su gran avance. Fíjate que le han tomado docenas de camiones, docenas de tanques le han tomado, porque ese no es su campo de batalla, o sea, ese no es el fuerte de Rusia. Rusia es mandar un misil y explotó y se acabó la guerra. Eso es algo parecido a lo que le pasó a Napoleón. Bueno, que Napoleón también invadió Rusia. Exactamente, sí, claro, sí. Cuando Napoleón iba a enfrentar al duque de Wellington en la famosa batalla de Waterloo. Número 1, Napoleón estaba enfermo. Se dice que era de hemorroides, otros dicen que era de otras cosas, pero físicamente tenía una deficiencia por asuntos de salud. Pero ya esa enfermedad lo tenía hasta delirando y él se creía capaz de incursionar. Y por eso se metió en Waterloo y allí se le enfangaron los carros. Sí. No era lo mismo. La nieve se encargó de enfangarle los carros y allí fue la derrota de Napoleón hasta que tuvo que ir a morir
en el destierro, Sí. en una localidad llamada Santa Elena. Entonces, para la pregunta de la persona, o sea, hay factores que no se ven en la guerra, pero que influyen bastante. Así es. Y eso es lo que Kiev ha estado haciendo, principalmente humedecer el terreno para impedir el avance de los armamentos de tierra de Rusia. Y ahí ha sido el retraso. Y, señores, es cómico ver cómo hasta campesinos con camiones arrastrando, señores, literal, los videos están, Sí, sí. arrastrando los tanques de guerra. O sea, es increíble. Y eso puede ser también de protección para ellos mismos. Bueno, en el futuro sí. Sí. Una pregunta. Económicamente, según la historia, la recuperación de Rusia conllevó un tiempo para ellos estar donde está. Esto le crea un desbalance. ¿Qué entonces debería de hacer Rusia de aquí en adelante luego de que esto pase para ocupar su lugar de manera económica, en lo económico? Porque sabemos que tiene como sustento a China, pero hay un desbalance Mira, ahí. aunque tenga China, hay que ser realista, hay que ser muy, muy objetivo. La situación de Rusia con su rublo es muy difícil. Primero, se está Exacto. devaluando mucho en este mercado ahora mismo. Y con esas sanciones internacionales que ha recibido, que son las mayores en la historia del mundo, o sea, yo no he visto a ningún país ser sancionado como lo está haciendo Rusia ahora. Y por eso repito lo que dije en medio de la entrevista. Esto era lo que Estados Unidos quería lograr sin tener que lanzar un misil. Así mismo. Esto era lo que Rusia quería provocar, que Rusia no siguiera despertando ese gran monstruo que es. Porque es verdad que Rusia tiene un nombre hecho, pero la economía de Rusia no es la más estable del mundo. Entonces, Estados Unidos quería desbalancear esa economía, ese crecimiento. No le permiten equipos tecnológicos ni armamentos militares. Le bloquearon los comercios internacionalmente, le congelaron las cuentas bancarias. Están detrás de los magnates rusos más millonarios que están en el extranjero para que no puedan tampoco capitalizar lo que es la economía en Rusia. Y esos 600 millones que dice Putin que tienen reserva para durar 2 años, señores, eso se acaba en 3 meses. Sí. En 3 meses se acaban. Un país que no tenga exportación, que no tenga importación, que no tenga forma de comercializar internacionalmente, no hay forma. Y que diga los Estados Unidos y la Comunidad Europea, tampoco hay remesa para allá. Entonces, dígame usted. No, y aparte de eso también el descrédito crediticio de Rusia, porque hay Y una... la devaluación de las empresas. Exactamente. Hay una organización que se llama Fitch Group, el grupo Fitch, que es una organización que se encarga de evaluar, de darle rating a las naciones en términos de crédito, saber si tú eres o no mala paga. Entonces, ese grupo recientemente le dio una categoría de C, y una categoría de C a Rusia es diciendo, con esa gente no se puede hacer ningún tipo de negocio porque son mala pagas. Entonces, las inversiones internacionales lo que hace es que se retraen y no invierten un centavo ahí porque están... Y que están saliendo muchas empresas. Exacto. Y aparte de eso, también hay otra organización bancaria que se llama la SWIFT, La Suiza. que es la que regula las transacciones bancarias de los bancos que forman parte de Esa ella. parte fue un golpe bajo. Sacaron a Putin de ahí, sacaron a Rusia de ahí, y ya los bancos no pueden hacer transacciones con los bancos internacionales. Pero- o sea, lo están estrangulando Ni por los donde bancos ni quiera. las Pero personas. hay algo, y quiero traerlo a colación, no sé qué tiempo nos resta, ¿verdad? Pero 5 minutos. bueno, 5, bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? Mi exponencia. Nosotros estamos viendo las sanciones que Rusia ha recibido. Pero ¿qué pasaría si a Vladimir Putin, que no tiene temor a perderlo todo por su razón, dice, ciérrenme el conducto que lleva combustible hacia Alemania? ¿Qué pasaría con la Unión Europea? ¿Qué pasaría con Alemania? Que su principal sustento es ese gas natural y ese petróleo que Rusia le comparte. O sea, estamos viendo las sanciones de Rusia, sí, que son fuertes, pero ¿podría soportar la Unión Europea y los países que se alimentan de Alemania del combustible 2 años sin recibir combustible? Es difícil. ¿Quién se lo suministra? Estados Unidos no puede abastecerlo. No. Y China es un aliado de Rusia, no le va a vender su combustible a ellos. Entonces caemos a Venezuela. Caemos a Venezuela. Pero hay algo que ellos no han pensado. Si Rusia le suministra todo el combustible a China,
va a haber una devaluación en el mercado que a Estados Unidos no le va a convenir vender petróleo. Porque la competencia va a ser tan fuerte como están haciendo con los demás productos en el mercado. Lo que pasó antes de llegar, que yo en la introducción decía que lo que pasó cuando comenzó la pandemia, que el petróleo se desvaluó de una manera que históricamente no se había visto. Y todos los precios de los carburantes se desplomaron en ese sentido. Nosotros no recibimos los beneficios de eso, porque aquí somos como somos. Sí. Pero aquí debió llegar la gasolina en esa época a 40 pesos máximo el galón. Porque llegó a 20 y pico de dólares. A 25 dólares. El barril de petróleo. O sea, lo más bajo que yo he visto en 42 años. ¿Entiendes? Sí. Entonces, en el tema ese de el consumo del combustible ruso en Europa, es difícil. No sé, porque tú podrías decir, yo podría parar el parque vehicular de una manera u otra para consumo, para ahorro de combustible, pero en términos climáticos, que es un área extremadamente fría. Son 9 meses de frío. Dime, y es necesario tener calefacción encendida el día entero cuando está ese invierno en su vuelo. Y ni Arabia Saudita ni los Emiratos le quieren vender petróleo a los Estados Unidos. No. Que son el primero y el quinto mayor productor del mundo. Ya usted sabe. Entonces, estamos viendo un problema entre el segundo, el tercero y el cuarto. Oigan cómo esto, señores. Rusia 2 en petróleo, Estados Unidos 3 y Ucrania y luego Emiratos Árabes. Y ni el primero ni el quinto quieren hablar ni cogerle la llamada a Joe Biden. Entonces, aquí los perjudicados somos nosotros. Correcto. En todo el sentido. Nosotros, lamentablemente, que ahora mismo estamos comprando un combustible más caro de la historia y esto no se sabe todavía a dónde vaya a llegar. La inflación, no se sabe a dónde vayas a parar, como dicen por Como ahí. dice el muchacho aquel. Los precios de los alimentos van a subir de manera inevitable, sobre todo aquellos que son derivados del trigo, de la soya, porque nada más hablamos de petróleo, del maíz. Pero ¿quiénes producen soya? ¿Quiénes producen maíz? ¿Quiénes producen el trigo? Rusia y Ucrania. O sea, los mayores productores del mundo están entre ellos dos. Así y es. Están peleando. Entonces, señores, Cristo dijo, alcen sus ojos. Alcen sus ojos cuando vean que estas cosas están pasando. Así es. Pero Cristo hizo una advertencia. Estos son principios Aún no es el fin. de dolores. Todavía no es el fin. ¿Usted sabe lo que Cristo dijo que va a marcar el fin? La predicación global del Evangelio. Ahí es donde la iglesia tiene que enfocarse. En lugar de usted querer acelerar la venida de Cristo para salir de lo que está pasando en el mundo, gócese y alégrese y predique a Jesucristo. Amén. Yo decía ahorita, Israel está callado porque no le conviene ahora mismo entrar en un conflicto con Rusia. No es su tiempo de entrar en conflicto. No es su tiempo. Sí. Dice ahí, el presidente de Ucrania le pide más acción a Estados Unidos. Sí. Es que le dieron duro hoy. Israel Hoy. sabe, conoce, entiende, comprende el reloj profético en el que estamos viviendo. Así es. Y ellos no se manejan como nosotros nos manejamos. Ellos no sienten. No. Ellos se manejan por el reloj profético que ellos conocen, basado en la Torá, basado en las Escrituras. Por eso están callados. Aparte de que geopolíticamente no les conviene, espiritual y religiosamente, ellos saben en qué pie están parados en esta guerra. Amén. Porque justamente al norte de Israel está Ucrania. Y Ezequiel 38 habla que del norte es que viene el príncipe de Magog, que los va a atacar en su momento por la voluntad permisiva y absoluta de Dios. Amén. Todo esto es parte del ajedrez profético. Es verdad que Cristo viene, pero en lo que Él llega, predíquelo como el camino a la salvación de todas estas cosas. Procure que su familia venga a Cristo, que sus vecinos vengan a Cristo, que la gente conozca de Jesucristo como la única vía de escape real a todo lo que viene para este mundo. Señores, gracias. Indiomar, un placer, hermano. El placer es mío. Gracias por acompañarnos. A todos por ¿verdad? Aceptar nuestra humilde compañía aquí en este lugar que hoy se ha edificado bastante para enseñar e ilustrar lo que está ocurriendo desde un punto de vista histórico, bíblico, que es lo que debemos nosotros tratar de llevarle siempre a la población. Esa información que le interesa al mundo, pero
que tiene como centro a Jesucristo. Porque sin Cristo no hay nada. No hay nada. Así es. Señores, muchas gracias por su sintonía. Comparta estas informaciones. El próximo miércoles, si Dios quiere, volvemos a vernos la cara por este medio. Esto fue un espacio más de A Fondo Radio Show. Electroservicios Reyes.